¿Son los judíos la autoridad para resolver controversias cristianas? La respuesta es no, y tan es así, hermanos, que recuerden que en las mismas páginas del Nuevo Testamento, precisamente los exegetas judíos, precisamente los expertos judíos, precisamente los líderes religiosos judíos, que estaban aún incluso en las filas cristianas, que estaban creyendo que Jesús de Nazaret, al principio, ¿no?, creían que Jesús era el Mesías. Ellos mismos fueron los que dieron inicio a la primera grande herejía en la iglesia, que se le conoce como la herejía de los judaizantes. En la misma Sagrada Escritura, hermanos, recuerden que se tuvo que hacer un concilio. Eso lo pueden ver en el libro de los Hechos, capítulo 15. En la misma Sagrada Escritura se tuvo que hacer un concilio para ponerle fin a esta controversia que iniciaron los judíos, que iniciaron los cristianos de origen judío, que a menudo se les conoce como los judaizantes. Entonces, antes del concilio, San Pablo trató de resolver la controversia utilizando la Sagrada Escritura y la tradición que él mismo había recibido, la tradición que venía de nuestro Señor. Esa es la tradición sagrada. Él intentó utilizar esas dos fuentes, la Biblia y la sagrada tradición, pero no pudo ponerle fin a la controversia. Entonces es donde él pide ayuda a la iglesia, y la iglesia hace un concilio. Hechos capítulo 15, vemos que la iglesia convoca el concilio con todas las autoridades, y fue en ese concilio donde se le puso fin a la primera herejía que estaba afectando la iglesia. Me refiero a la herejía judaizante. Entonces vemos que esa es la manera de resolver las controversias. Algunas veces, aún usando la Biblia, aún usando la tradición de los apóstoles, algunas veces no se van a resolver las controversias. Eso sucedió no solo con los judaizantes, también sucedió con los arrianos. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer con los arrianos? Lo mismo que se hizo con los judaizantes, convocar un concilio. Y el resultado del concilio debe ponerse por escrito, y los fieles, los creyentes, deben recibir la conclusión del concilio. Eso pasó en Hechos capítulo 15, donde dice que se redactó un documento, una carta, y era una carta circular, y se manda a todas las iglesias para ser recibida. Y entonces, mis hermanos, ahí vemos cómo funciona la autoridad, el gobierno en la iglesia de Cristo. No como algunos nos quieren decir, que cada persona debe hacer un análisis teológico y al último sacar tu propia evaluación. Si no, imagínense entonces los judaizantes, ellos también tenían su propio análisis, ellos también tenían su propia evaluación teológica. Pero entonces ahí tendrías, imagínense, tendrías lo que tienes en el mundo protestante en el día de hoy, donde tienes diferentes grupos con diferentes análisis teológicos, con diferentes evaluaciones, con diferentes hermenéuticas, con diferentes exégesis, así como estaba San Pablo con los judaizantes. Pero se tuvo que apelar a la autoridad de la iglesia, y lo que la iglesia decide en doctrina y moral es infalible.